Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, como usted ha notado, y ya se ha hablado un poco al comenzar el culto hoy prevalece aquí el color rosado. No ve mi camisa, lo demuestra. Hoy estoy identificándome con esa causa. Y hablamos temprano de que si usted conoce una dama, una joven, una mujer que ha pasado por la experiencia del cáncer del mama, puede tomar una de esas cintas, llevársela y usarla en esta semana, dando apoyo y significado a esto. Por lo tanto, también hoy yo quise predicar un sermón que lo he titulado El lado femenino de la Biblia. Y los varones que estamos aquí también vamos a recibir al escuchar este mensaje, créame. Pero quiero hablarle de ese lado femenino de la Biblia. Y es que la Biblia tiene un lado femenino. La Biblia le da un interés especial también a la mujer. Quizás en el pasado había una actitud errónea en algunas partes de la iglesia, en algunos sectores de la iglesia, cuando la mujer era muy menospreciada, cuando no tenía ese respeto que hoy día sí le estamos dando. Pero queremos reforzarlo, hablando de esas mujeres especiales. En la Biblia se habla de mujeres prominentes, de algunas reprobables, de algunas que no dieron un muy buen ejemplo, pero mi énfasis va a ser en esas mujeres más bien prominentes, especiales, que caracterizaron con su forma de responder a Dios lo que debe ser una mujer de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí hoy? Amén. Y otras estarán por ahí escuchándonos. Hoy es un buen día para entonces hablar de la intención de Dios con la mujer, el propósito de Dios con la mujer, y romper al mismo tiempo con algunos mitos machistas, con algunos mitos que no son bíblicos en cuanto al trato hacia la mujer, aún en la iglesia. Porque créalo o no, como le digo, en la historia se han dado ese tipo de cosas, de actitudes. Y queremos hoy como varones también entender cuál debe ser nuestra relación correcta hacia esa compañera de la vida que Dios puso a nuestro lado, si es una esposa, hacia esa mujer que nos trajo al mundo, nuestra madre, hacia esas mujeres especiales que nos rodearon al crecer, hermanas nuestras, primas, familiares cercanas, y cómo debemos tratar con ellas. Y aún ahora en la iglesia, nuestras hermanas en la fe, las damas, jovencitas, otras más maduras o más adultas, pero todas damas del Señor y reinas y princesas del Señor. Así es que las queremos reconocer el día de hoy. Octubre es el mes de la lucha y la prevención contra el cáncer de mama, y quiero entonces también hacer mi comercial allí y decirle a usted, me dirijo a usted en especial, a la hermana, a las damas aquí presentes y a las que me escuchen después. Infórmate. No esperes al último momento a que un médico te diga
que tienes una situación. No esperes a que te digan una mala noticia. Infórmate y prevé. Como hija de Dios, ora. Como hija de Dios, depende de Dios siempre. Pero también utiliza los recursos que Dios ha dado a través de la medicina y de los métodos de prevención. Ya ustedes saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Las estadísticas son muy serias. Dice que 1 de cada 8 ha sido afectada por el cáncer del mama. 1 de cada 8. Eso es serio. Si lo amplías a nivel global, por decir así, son muchas. Queremos que el mundo se convierta en un mundo rosa hoy y en estos días por delante. Es decir, queremos que se identifique nuestra sociedad con esta causa. Queremos un mundo rosa, un mundo sin cáncer de mama. Y el rosado es el color símbolo de la mujer, por eso es que lo utilizamos. Amén. Volviendo a la parte espiritual y a la parte de la palabra, hay un propósito divino en la mujer. Las mujeres son muy, muy importantes. Dios las ha usado de una manera poderosa, siempre, desde el comienzo, desde la creación con Eva y ahí para adelante. Dios las ha usado para ser un instrumento en cumplir su plan, su propósito en la tierra. Luego vemos reinas a través de la historia en el Antiguo Testamento. Luego vemos a María, la madre de Jesús, siendo una mujer, como se le llama, bienaventurada, especial. Encontramos historias de muchas de ellas, mujeres de valor, mujeres especiales. Ahora en nuestro tiempo, en nuestra época, la mujer también enfrenta retos diferentes. No es la misma situación social que vivió Sara tal vez, o que vivió Esther allá en el Antiguo Testamento. Hay un contexto social diferente hoy. La mujer hoy día es una mujer educada, una mujer más preparada en todos los ámbitos. Pero con todo eso enfrenta muchos retos. Hay cantidad de mujeres valientes allá afuera, siendo ambos, siendo padre y siendo madre, siendo madres solteras o casadas, pero que ya no está aquel apoyo que tenían en su vida antes. Por alguna u otra circunstancia no está ese esposo a su lado. Y son mujeres valientes que luchan, que salen adelante con todo y eso. Y yo les doy mi respeto en ese sentido. La iglesia, fíjate que la iglesia, algo que yo he observado a través de los años, es que a la iglesia la visitan por lo general más mujeres que hombres. Y aún hoy, si contamos la audiencia aquí, salen ganando. en la asistencia a las iglesias. Lamentablemente, como dicen en inglés, shame of you, nos avergüenzan a nosotros los varones el hecho de que en la mayoría de las iglesias un domingo hay menos hombres siempre allí presentes. Los hombres somos más tercos, nos cuesta más acercarnos a lo espiritual. Y conozco muchos casos de hombres por ahí que ahora son creyentes y participan en la vida de la iglesia, pero hubo una época en sus vidas cuando pensaban, no, que vaya mi vieja, como dicen algunos despectivamente, que vaya ella, tú lleva a los niños a la iglesia, tú llévalos a la escuela dominical. Pero ellos no, ellos se quedan en su casita viendo el partido de fútbol y haciendo otras cosas, menos tomar su papel, su rol de ser sacerdotes del hogar, que es lo que debiéramos ser, sacerdotes verdaderos, no sargentos, sacerdotes del hogar. Pero eso tiene que cambiar. Y qué bueno que aquí hay de los dos. Aquí hay sacerdotes, esos varones como Ángel, ve que dicen gloria a Dios con orgullo. Otros que hay por aquí, Edwin y otros, que están aquí demostrando que sí, quieren ser los que hacen la diferencia. Mira allá a Rafia, a Eduardo, etcétera, todos esos varones allá, mi hermano, tú también estás en la lista. Qué bueno que están aquí. Aleluya, aleluya. Queremos hacer un cambio como iglesia en eso.
Así que dígale a su esposo, su hijo, varones que no están aquí, a los que no están, los que están ya, gloria a Dios, pero los que no están, dígales, vieras el mensaje que predicó el pastor el domingo, tú lo necesitas, escúchalo esta semana, porque lo van a poner de nuevo el jueves en la noche, sale ahí en el internet, escúchalo. Bueno, si pensamos en ejemplos de mujeres sobresalientes, fíjate, yo encontré una lista, hay muchas, pero pensé en ese número clave, simbólico de los 12. Jesús escogió 12 hombres, 12 discípulos, por una cuestión, como digo, del contexto de cultura que había. Escogió hombres, no porque tuviera nada en sí contra la mujer, y él lo demostró mucho después. Pero a través de toda la historia de la Biblia podemos pensar por lo menos en esta lista, 12 grandes mujeres de la Biblia. Eva, ¿qué significa Eva? Madre de todos los vivientes. Y de ahí en adelante ella representa algo tan especial en una mujer, y es el hecho de que Dios la escogió para ser la que trae vida, la que trae esa criatura, la que te trajo a ti y a mí a este mundo. Cuando uno de mis hijos cumple años, mi esposa siempre les dice: ¿y yo qué? A mí no me celebran. Yo fui el que te parió, yo fui el que te traje al mundo, a mí debieran también celebrarme. Y tiene razón mi esposa en eso. Cuando tú cumplas años, no solo esperes que te den a ti gran fiesta y te hagan una gran piñata, etcétera. También dile a tu madre, a tu mamá: gracias, mamá, gracias por haber sido ese instrumento de Dios, por haber sido esa Eva. Luego tenemos a Sara. Sara, una mujer de promesa. Sara, una mujer que en una época en su vida pensó que ya no iba a poder dar a luz nunca más. Y qué tremendo como hoy día hay mujeres por ahí también que sufren por esa situación, que sufren lo que es la esterilidad. Si usted tiene amigas conocidas que están en esa condición, usted sabe lo que estoy diciendo, porque para una mujer no hay nada más grande, privilegio más especial que poder ser madre, y el sentir que hay algo en su cuerpo que les impide serlo es una gran una gran lucha para ellas, emocional, espiritual. En la época bíblica, una mujer que no podía dar a luz, en aquella época en que había mucha ignorancia, era una mujer muy menospreciada. Se pensaba que es que estaba maldita o que había pecado y estaba llevando la culpa pero no tiene que ver con eso. Y Sara recibió a ese hijo, Isaac, en su edad anciana lo recibió. Y mire, mi esposa y yo hemos orado por parejas que no podían dar a luz, y no nos damos la gloria sino al Señor, pero les hemos invitado a creer y confiar en Dios, y hemos orado por embarazo, porque esa pareja, esa mujer pudiera recibir el gozo de ser madre. Y meses después nos han contado el testimonio. ¿Sabe qué, pastor? Les tenemos una noticia. Vamos a ser papás. Ese hijo va a nacer. Cuando médicamente le habían dicho: no, tú no puedes, eres estéril, no puedes tener hijos. Rahab, una horrible vida tuvo ella. Rahab era una ramera, una prostituta, una mujer de esas que todo el mundo las miraba mal, marcada por ese estilo de vida. La Biblia no da detalles de por qué ella cayó en ese estilo de vida. Cada mujer tiene su historia. Esa es otra cosa interesante que hay que analizar antes de juzgar a una mujer especialmente. Conoce su historia, conoce su trasfondo. ¿Qué le llevó a vivir así? No sabemos, no lo justificamos tampoco, pero no lo podemos juzgar al mismo tiempo. Mi esposa y yo trabajamos en una ocasión en un ministerio de rescate de prostitutas jóvenes allá en nuestro país. Y nos íbamos a la calle, a una zona que se llama la zona roja, donde están las prostitutas afuera. Y mi esposa y yo una vez rescatamos, para la gloria de Dios, a una jovencita. Y cuando le estábamos hablando, le hablamos en la puerta, en la entrada del burdel, del prostíbulo, porque no podíamos entrar adentro, pero ahí en la entrada donde ella estaba, le empezamos a ministrar y a hablar. Al rato empezaron a caer lágrimas de los ojos de ella, y le dice ella a mi esposa:
¿sabes qué? Es que ustedes no me entienden, ustedes no han pasado por lo que yo he pasado. ¿Qué te pasó? Y nos dice, yo fui abusada por mis propios familiares, por mi propio padre, mis propios tíos y primos y familiares. Yo pasé por una experiencia muy dura y eso me marcó y me hizo huir de la casa. Me escapé de la casa, un hombre me prometió todo el mundo y nunca cumplió nada de lo que dijo. Y terminé aquí en este prostíbulo, por eso estoy aquí. Y de aquí no puedo salir, estoy atrapada, no tengo solución. Bueno, en ese tiempo mi esposa y yo estábamos ministrando a través de un ministerio de Casa Esperanza, se llama, la Casa de la Esperanza allá en Costa Rica. Y lo que hacíamos era que si alguna jovencita de estas se disponía y quería salir de allí, le podíamos decir, tienes dónde ir, sí tienes dónde ir, no tienes que quedarte aquí. Y la llevamos, la convencimos, aunque el dueño del lugar ese nos quería caer encima, ¿verdad? Ya usted sabe. Yo tuve que hablarle fuerte, hablarle firme, hacerle ver, mire, esta muchacha es menor de edad, si usted quiere llame a la policía, yo mismo la llamo. Pero el que va a salir perjudicado es usted, porque esta muchacha es menor de edad. Ella nos admitió que es menor de edad. Usted no lo dice, pero es menor de edad. Bueno, al hacerte la historia corta, la llevamos a Casa de Esperanza. Y ahí esta muchacha empezó una nueva vida, para la gloria de Dios. Una Rahab. ¿Y sabe usted que Rahab, si no sabe ese dato, está en la lista de la genealogía de Jesucristo, de sus antecesores? Wow. ¿Por qué? Uno se pregunta. Se supone que la genealogía del Salvador debiera ser gente bien recta, bien perfecta todos. Pero es una evidencia de que Dios, la gracia de Dios alcanza a quien sea, restaura a quien sea, levanta a quien sea. No importa tu pasado, tú puedes estar en la genealogía de Cristo. Amén. Así que a la mujer de hoy yo le digo lo mismo, tú que me escuchas. Si han habido manchas en tu pasado, si te has enredado en una vida que no era la que Dios quería para ti, también como Rahab puedes ser restaurada. Como Rahab puedes estar en el plan de Dios como lo estuvo ella al ser incluida en la genealogía del maestro. Amén. Ruth, lealtad y honor, eso representa a Ruth. Ruth es aquella mujer que le dijo a su suegra, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios. ¿Qué representa eso? Lealtad. Esa clase de mujeres también son muy importantes en nuestra vida. Las mujeres que le dicen a eso a su esposo en los votos matrimoniales. Yo he escuchado mujeres que usan esa declaración de Ruth y le dicen a su esposo, tu Dios será mi Dios, yo iré donde tú vayas, estaré contigo en las buenas y en las malas. Ella lo hizo con su suegra y Dios le bendijo y le premió poniendo en su camino a este hombre que llegó a ser su esposo. Y aunque Ruth no era la mujer perfecta, llegó a ser usada por Dios. Qué tremendo ese modelo, ¿verdad? Ana, un corazón maternal. Es esa mujer que al tener un hijo, lo más importante para ella es que ese hijo le sirviera a Dios y lo ofrece, lo dedica a Dios. La mayor cualidad que yo encuentro en esta mujer es esa acción de dedicar su hijo, el profeta Samuel, a Dios. Y yo te pregunto a ti, mujer, el día de hoy, cuando diste a luz, ¿qué fue lo primero que pensaste acerca de esa criatura? Le dijiste al Señor, Señor, es tuya, no es mía solamente. Yo he escuchado oraciones de mujeres que han dado a luz a un hijo o a una hija y al nacer han pasado cosas. O un año después, o un tiempo después, ese hijo ha partido, ha muerto, ese bebé o ese niño o ese joven. Y esas mujeres me han dicho, pastor, cuando nació yo lo dediqué al Señor. No entiendo entonces por qué pasó eso. No entiendo por qué se murió, por qué se fue. O si lo ven más adelante en su adolescencia, al crecer, andando en malos caminos, Señor, ¿por qué? Pastor, ¿por qué? Si yo lo dediqué al Señor cuando nació. Y la gente dijo que iba a ser un siervo, una sierva, un profeta, un ministro.
una salmista para el Señor. ¿Por qué no está pasando eso? Ana tenía esa actitud de: Señor, este hijo va a ser para ti. Y créame que cuando usted declara eso en un hijo, o en una hija, lo está cubriendo con esa promesa de Ana. Está cubriéndole con esa promesa de que en algún momento Dios va a tratar con esa vida. En el caso de Samuel se cumplió literalmente, porque se convirtió en un ministro en el templo, un sacerdote y un profeta. Samuel es uno que tenía esos dos oficios: era sacerdote y era profeta. Yo no sé qué esperas tú de tu hijo o de tu hija, pero espera lo mejor y declara lo mejor. Aún en contra de lo que el enemigo esté haciendo ahora en esa vida, declara lo mejor, porque eso viene. Amén. Eso es mi palabra para ti, mujer, en este día. María, bendita entre todas las mujeres. ¿Qué te puedo decir de María? Solo pronunciar ese nombre a mí me causa una emoción y un gozo y una reverencia especial. Algunas personas por ahí han torcido el concepto de que los cristianos evangélicos menospreciamos a María. Y no es así. ¿Cómo vamos a menospreciar a la madre de nuestro Señor Jesucristo? Hay algunos que han hecho es que ustedes los evangélicos no honran a María, desprecian a María. Falso. Nosotros respetamos, apreciamos, reconocemos todo lo que ella es. Una sierva de Dios, una mujer especial, escogida por Dios para el nacimiento de su Hijo en la encarnación. Claro que sí. Lo único que no hacemos es ponerla encima de Jesucristo, no adorarla más allá del nombre de Jesús, porque la palabra de Dios es bien clara de que al único que hay que adorar es a Jesús. Pero una cosa es adorar y otra cosa es respetar, reconocer, apreciar. Y eso hacemos hacia María. Para mí, como la madre de Dios, para mí también como mi propia madre carnal, mi mamá se llamaba María. Y por eso le digo que solo el pronunciar ese nombre me produce una emoción muy especial. María, bendita entre todas las mujeres. La samaritana, otra mujer única, un testimonio otra vez de transformación. La samaritana era una mujer extranjera. La palabra samaritana quiere decir extranjera, no era judía. Era por lo tanto una mujer también con la que los judíos no se relacionaban, una mujer que había que tenerla a la distancia. Tú no te has encontrado con personas así que tú dices: esa mujer, mejor le guardo distancia. Esa mujer no me conviene o no me conviene la amistad con ella. No me conviene tenerla cerca de mi casa, etcétera. Pero Jesús no pensó así. Interesante. Jesús rompió los patrones culturales de su época porque se acercó a ella en contra de esos patrones culturales. Se sorprendieron los discípulos de que lo vieron hablando con ella. Interesante eso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, si yo me pongo a conversar por ahí con algunas mujeres que tal vez no anden vestidas muy decentemente o algo así, o que tengan una mala reputación, y alguno de ustedes me ve por ahí en la calle, en el mall, hablando con alguna mujer así, ¿qué dirán? Probablemente lo mismo que los discípulos. Mira, el pastor hablando con esa. ¿Y qué estarán hablando? ¿Qué estarán planeando? ¿Puede pasar eso? Y usted no sabe si le estoy hablando de Cristo, si le estoy ministrando, pero se cuenta una anécdota. Ahora que me acuerdo de esto, me acuerdo de esta anécdota de un pastor que todos los jueves por la noche salía e iba a visitar un edificio de apartamentos. Y entonces empezó uno de esos religiosos que hay en la iglesia a pensar mal de él y a decir: ese pastor
anda en cosas que no están bien. Empezaron a chismear, a decir, él se va todos los jueves a ese edificio de apartamentos, seguro tiene una mujer por ahí. Y empezaron a crear una bola del asunto. Un día lo siguieron para ver exactamente a qué apartamento iba y todo eso. Y fueron después a la oficina de los apartamentos y preguntaron, ¿quién vive en el número tal? Resulta que en el número tal lo que vivía era una anciana, inválida, muy enferma, que no tenía ayuda de nadie y no podía ni ir al templo. Entonces el pastor iba los jueves a darle la Santa Cena, porque ella le había pedido que viniera a darle la Santa Cena a su casa. ¿Ves? Mucho cuidado entonces. La mujer samaritana, cuando la vieron a la par de Jesús ahí en el pozo, este Jesús, igual que todos los hombres, míralo, pero él tenía otro propósito con ella. Él le llevó a otra dimensión, a otra relación que ella no entendía. Él le habló del agua de vida y esa mujer fue transformada. Fue un encuentro transformador. A mí me han pasado experiencias, crea, mejor a usted le va a dar risa, pero sí me han pasado. En una ocasión hubo una mujer que estaba tratando de seducirme y yo le hablé claramente de mi relación con Dios y también le enseñé este anillo que tengo aquí. Y le dije, este anillo tiene para mí un alto significado, yo lo tomo muy en serio. ¿Y sabe qué me contestó? Y lo digo como testimonio, en verdad, pero me contestó y me dice, me da pena lo que yo he estado haciendo con usted, me avergüenza y reconozco que hombres como usted están en extinción. Lamentable que piense alguien así, triste que no pueda decir así son la mayoría, sino son pocos, están en extinción. Marta y María, servir al maestro y crecer en fe. Marta y María fue otro caso, dos mujeres que las dos amaban a Cristo, las dos querían aprender de Él, servirle al Señor, pero cada una tenía su manera de hacerlo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a la casa? Una de ellas decidió meterse a la cocina y prepararle la mejor comida al maestro. Es una manera de servir, claro. La otra se fue a los pies de Jesús y a llorar y a escucharlo y a hablar con Él y a darle toda la atención personal a Jesús. Jesús declaró que ella había escogido la mejor parte. Eso significa que aunque la mujer por lo general tiene la tendencia a darle mucha importancia a su casa, al quehacer de la casa, que la prioridad debe ser lo espiritual en su vida. Yo no sé cuán limpia o no limpia, ordenada o no ordenada esté su casa en cuanto al ambiente físico de su casa. Y no me interesa. No tenga temor, no diga, no voy a invitar al pastor a mi casa porque se va a fijar, va a ir a chequear cómo está mi casa. No me interesa. Pero sí le pregunto en este día a usted como mujer, ¿cómo está su casa espiritual? ¿Cómo está la limpieza de su corazón? ¿Cómo está su tiempo devocional? ¿Dedica usted el mismo tiempo a la casa o el mismo esfuerzo por tener la casa bien, la casa física? Dedica también tiempo para tener su casa espiritual bien en orden. Eso fue lo que Jesús le dio a entender cuando le dijo, ella escogió su mejor parte. María Magdalena, esta es la otra mujer interesante en la vida de Jesús y también se han hecho muchas teorías falsas. El enemigo de Cristo ha tratado de torcer las cosas y hay quienes tienen por ahí ciertas teorías de que María Magdalena era la amante de Jesús. Yo escuché una vez a alguien hablarme de eso y le cité aquel pasaje donde dice, y Jesús amaba a María y a Lázaro. Entonces le pregunté, ¿qué quiere decir usted? Si Jesús decía que amaba a María y a Lázaro, con ese sentido que usted lo dice, morboso,
erótico, carnal, ¿quiere decir que también a Lázaro lo amaba de la misma forma? ¿Que era homosexual entonces o qué? Por supuesto que no. Pero los que quieren torcer las cosas no se fijan en el contexto. Y en el contexto bíblico Jesús amaba a María igual que amaba a Lázaro. Es decir, con un amor espiritual. Es decir, con un amor fraternal. Con un amor agape. No eros. No era un amor carnal. No se confunda. No se confunda. Claro, puede haber esos riesgos de personas que lo malinterpreten. Ya le digo, nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado en la relación con el sexo opuesto por eso, porque puede haber, a mí me ha pasado también, de alguien en la misma iglesia que por el trato que yo le doy se confunda en sus sentimientos hacia mí. Es peligroso. Jesús, yo creo que él sabía poner sus límites. Él tenía una buena relación con estas mujeres porque las amaba espiritualmente hablando, pero él sabía también sus límites. Y tú y yo, varón, tenemos que cuidarnos en eso. Y tu mujer cristiana, tienes que saber también cuidar tus límites en tu relación con los líderes de la iglesia, con otros varones de la iglesia. Amén. Muy importante eso. Lidia, una emprendedora y líder. Ese es otro caso de otra mujer interesante. En el libro de los Hechos encontramos su historia. Pablo dice que en una ocasión se fue afuera de la ciudad y cerca del río, ahí se la encontró. Estaba con otras mujeres orando. Ella era vendedora de púrpura. Es decir, era una mujer emprendedora. Y por eso quise mencionar ese caso también. Porque hoy día, en nuestro tiempo, hay muchas mujeres emprendedoras. Qué bueno eso. Hay mujeres que son gerentes de empresas, que manejan negocios, que son emprendedoras en ese sentido, que han estudiado, se han preparado, que son líderes de la comunidad, que son profesionales, médicos, ingenieras, etcétera. Gente que está en ese nivel. Y a ellas también Cristo las quiere alcanzar. Yo no sé usted cómo se siente, si es una mujer emprendedora o no, pero yo le animo a que lo sea. Que sea una mujer emprendedora en el sentido de que diga: yo voy a alcanzar metas en el nombre de Jesús. Yo le doy gloria a Dios por mi esposa, que es así. Ella, ustedes la conocen. Para ella no hay nada que la detenga. Es una mujer emprendedora de metas y las ha alcanzado siempre. Mi madre era una mujer así igual. Yo me quito el sombrero ante mujeres como ella. Emprendedoras. Pero al mismo tiempo no estaban solo interesadas en hacer negocio, sino en llevar a las almas a Cristo también. No hace un tiempito atrás tuve un caso de una mujer que se acercó a mí y me dice: pastor, yo estoy envuelta en un negocio por ahí, que estamos vendiendo estos productos y estas cosas, y aquí esto y que el otro, y quisiera que usted me dé permiso de hacer eso en la iglesia, de promoverlo en la iglesia. Y yo le dije: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta de eso? ¿Qué es tu interés? Y la dejé que hablara un rato para escuchar. Al rato de oírla me di cuenta que su interés era el negocio, pero no lo espiritual. Entonces yo terminé diciendo: mire, disculpe, pero en primer lugar yo tengo una política, una ética de que yo no mezclo negocios con la iglesia. Al menos que usted venga al templo y que yo la pase al frente y hable del negocio, no lo voy a hacer nunca, ni con usted ni con nadie. Pero si usted quiere darle gloria a Dios por ese negocio, a nivel personal, hable con algunas hermanas o hermanos que tengan interés a nivel personal, y si ellos quieren trabajar con usted, hágalo. Y si de verdad usted quiere usar ese negocio para la gloria de Dios, entonces yo quisiera que también, junto con la venta de los productos, usted incluya en esas reuniones un tiempo de oración, un tiempo de meditar de la palabra de Dios, que incluya en ese negocio las cosas de Dios,
que decida dar el 10%, el diezmo de los ingresos de ese negocio para el reino de Dios, para la causa del Señor. Cuando le empecé a hablar así, sí, bueno, está bien, vamos a pensarlo, bla, 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 nunca volví a oír de ella. ¿Por qué? Porque era una persona interesada en el negocio, pero no en las cosas de Dios. Lidia era una mujer emprendedora y hábil en los negocios, en eso de la venta de lino fino y púrpura. En esa época tener ese negocio era algo tremendo. Eran las telas más caras que compraban los reyes y la gente de clase media y alta de Roma. Y ella era vendedora de esas telas. ¿Ves? Pero al mismo tiempo la encontrabas en el río orando con todas esas personas, probablemente clientes de ella algunos. La encontrabas también dando palabra, ministrando vida espiritual también. Esa es la clase de mujer que yo admiro y respeto muchísimo. Emprendedoras del reino. Eunice, una influencia generacional. Eunice hizo un impacto en la vida de Timoteo. Recuerda cuando Pablo dice: la fe que habitó en tu abuela Eunice y tu madre, me escapa el nombre de ella ahora, Elodia creo, ¿no? Y ambas eran influyentes en la vida de Timoteo. Y siempre hemos pensado y dicho: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero yo siempre he pensado que no, que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Al lado de un gran líder siempre hay una gran mujer. Timoteo no hubiera sido el gran líder que fue si no hubiera tenido esa madre y esa abuela que impactaron su vida. Lo que pasa es que después oímos hablar de Timoteo y decimos: wow, qué tremendo pastor, qué tremendo líder. Pero no pensamos en la influencia que tuvieron su madre y su abuela en la vida de él. ¿Cuántos de ustedes saben y han tenido la influencia espiritual, el impacto espiritual, amén, de una madre, de una abuela, amén, de una tía, de una mujer? Yo estoy aquí predicándoles hoy por mujeres. Mi madre, en primer lugar, que aunque no era una creyente evangélica, sí era una mujer de fe y una mujer muy sensible a las cosas de Dios. Luego una tía que sí era una mujer, una creyente ya conocedora de la palabra, mi tía Alicia y mi tía Connie, dos tías que tengo. Una ya partió con el Señor, la otra ahí está todavía en Costa Rica. Pero estas dos tías marcaron mi vida, fueron una gran influencia, y yo estoy aquí predicándole por ellas, por el impacto que ellas hicieron en mi vida. Una de ellas, cuando yo era niño, le pedía permiso a mi mamá para llevarme a la escuela dominical. Y yo agradezco tanto eso, que aunque mi mamá no era evangélica, le daba permiso a mi tía y me llevaban a la escuela dominical y me sembraban de la palabra. Allá en Costa Rica, en una iglesia metodista, cuando yo era niño. Ya a los 12, 13 años me aparté, dejé de ir a la iglesia. Pero esas visitas como niño a la escuela dominical dejaron una marca profunda en mi vida. Gracias a mis tías, gracias a esas mujeres que Dios puso en mi camino. Por último, menciono a Dorcas. Dorcas la encuentras en el libro de los Hechos también. Y no te estoy dando todos los pasajes donde ellas están, porque dije, si hago eso y vamos a cada pasaje de la Biblia y todo, esto se nos va a hacer muy largo el tema. Pero te las menciono, y si te inquieta, busca la historia de ellas en la Biblia. Dorcas está en el libro de los Hechos, y Dorcas era una joven. Y con eso lo que quiero decir es que también las jóvenes están en el plan de Dios. Me alegra ver jóvenes aquí también, entre estas mujeres que están presentes. Dorcas era una joven y se enfermó gravemente. Se enfermó a tal punto que murió Dorcas. ¿Usted no le ha pasado eso que ha oído decir: murió aquella muchacha? No puede ser. Si solo tenía 15 años o si solo tenía 20 años. ¿Cómo golpea cuando uno sabe que muere una persona joven, cierto?
He oído esas historias. Pues seguramente así se regó esa palabra por todo el ambiente allí en esa época, en Efeso, donde estaba Dorcas. Se murió Dorcas, no puede ser, tan linda muchacha, tan especial, que quería servirle al Señor y tenía tantos planes, tantos proyectos, y mira, murió. Pero el Señor envía a su siervo, el apóstol Pedro, y el Señor le usa para resucitarle. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesús, levántate, Tabita. Era el nombre hebreo que usaba. Tabita, levántate, en el nombre de Jesús. Y Tabita se levantó. Se levantó de la muerte. A mí me han preguntado: pastor, ¿usted cree que todavía el Señor resucita muertos? Claro que sí. Lo que nos falta es tal vez la fe fuerte que tenían aquellos hombres y mujeres de Dios. Pero sí lo puede hacer, claro que sí. Solo que yo no lo puedo crear. Yo no soy de esos predicadores que reto a Dios y le digo: Dios, yo declaro, yo proclamo esto. No. Es Dios, tu soberanía puede hacerlo. Si es tu voluntad, tú lo puedes hacer. No lo dudo, para nada. Pero Dios es soberano y Él sabe cuándo, con quién y cómo lo hace. Bueno, venimos a la otra lista, y esta la voy a decir más brevemente. Las mujeres reprobables, las que no dieron muy buen ejemplo. Está la esposa y las hijas de Lot. Estas mujeres que emborracharon a Lot y hicieron tantas cosas. Y a mí me han preguntado: ¿cómo es, pastor, que la Biblia dice que estas mujeres emborracharon a su propio papá? Bueno, ¿por qué están esas historias en la Biblia? No para que las imitemos, sino para que nos demos cuenta de que Dios trata con personas reales que pueden fallar. Hay mujeres y hombres también que han fallado y han cometido errores en la manera en que han manejado las cosas. Pero eso no quiere decir que Dios no puede restaurarles o tratar con esas vidas después, en su momento. Y en este caso, en esta historia, hubieron consecuencias como resultado de eso. Luego tenemos las mujeres de Esaú, Agar aceptando prestar su vientre, Dalila seduciendo a un varón de Dios, a Sansón, Noadías y Jezabel, símbolos del control religioso, de la manipulación de ese tipo de mujeres que tienen ese espíritu de control en la iglesia o en la misma familia. Atalía, una reina ambiciosa, extremadamente ambiciosa. La esposa de Potifar, la que trató de seducir a José. La esposa de Job, que no fue obediente y cuestionó también a Dios, a Job, y le dice: maldice a Dios. Y no apoyó a Job en sus momentos en que estaba pasando. Las esposas de Salomón, que se envolvieron en esa relación no aprobada por Dios también. La madre de Miqueas o Micaía, un rey judío que promovió la idolatría en el palacio del rey. La medium de Endor, no se da su nombre en la Biblia, pero era una mujer adivina, se dedicaba a la adivinación. Toda esa lista nos recuerda que también hay mujeres que no han sido lo mejor. Pero ¿qué podemos decir de eso? Reitero, que Dios nos dejó la historia de ellas precisamente para poner en una balanza y valorar a las que sí son siervas de Dios, y valorar el testimonio de las que sí han agradado a Dios. En la antigüedad, fíjate, ya hablamos un poquito de eso, lo vuelvo a mencionar. En la antigüedad, las mujeres judías habían dejado de ser activas en la adoración, en el templo, en las sinagogas. Solamente participaban en el patio, en un lugar, en el atrio afuera. La mujer no tenía acceso directo al santuario. Qué diferencia hoy día, ¿verdad?
Nos gozamos hoy con la adoración aquí de las hermanas al frente, adorando, ministrando en danza, en adoración. Pero así no era al principio, así no era en un templo judío y hasta la actualidad. En un templo judío ortodoxo, tradicional, si usted va a Israel, siguen con esa misma mentalidad. Yo he estado en iglesias inclusive evangélicas donde una mujer no puede pararse al frente en el púlpito a decir nada. Y si están en un lado, aquí de este lado nada más, y los hombres del otro lado. Hay iglesias así, lamentablemente, digo, porque yo no comparto esa postura para nada. Pero así era en esa época. Fuentes adicionales a las bíblicas nos dicen que las mujeres no podían leer o hablar en las sinagogas, solo podían sentarse y escuchar en la sección especial para las mujeres. Les decían, como dicen hoy, calladitas, más bonitas. Pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios les da un lugar especial y les permite abrir su boca y hablar, pero para edificar. En una ocasión el apóstol Pablo dijo que las mujeres se callen en las congregaciones. Yo he utilizado ese versículo en mi clase de hermenéutica, de interpretación bíblica en el seminario, y pongo a todos mis estudiantes a que me investiguen por qué Pablo dijo eso. Y ahí percibo y me doy cuenta las actitudes que hay. Me acuerdo de una hermana que la tengo ahora en la clase, en otra clase que estoy dando, pero ella me dice, pastor, profesor, bueno, ahí me dicen profesor en el seminario, profesor, cuando yo tomé la clase con usted, yo no me llevaba con Pablo por haber dicho eso. Pero después que terminé la clase y aprendimos lo que aprendimos, ahora le doy gracias a Dios y a usted por usarlo, de que ahora entiendo a Pablo. Porque Pablo, cuando dijo eso, no estaba generalizando. Pablo no estaba diciendo que todas las mujeres de todo el mundo, de todas las ciudades, no hablen. Pablo lo que estaba era corrigiendo un incidente específico en un lugar donde había habido un desorden con algunas pocas mujeres ahí que estaban haciendo un revolú, como decimos hoy día, que no tenían control de su lengua y estaban actuando mal. En ese caso, yo como pastor hoy, si eso pasa, también les digo, cállense. ¿Ves? Si no están actuando espiritualmente y lo que están haciendo es un revolú, una chismería, etcétera. Pero Pablo a lo que se refirió fue a ese caso y a esas mujeres, no a todas las mujeres del mundo de todas las épocas. No, eso es una mala hermenéutica, una mala interpretación. En hermenéutica hay una regla que es bien simple. No hagas una doctrina de un versículo aislado, ni tampoco hagas una interpretación de un párrafo o de un versículo sin ver su contexto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Es una regla de hermenéutica. Entonces, cuando tú ves el contexto de lo que Pablo trató allí y cuando ves el contexto general de cómo Pablo trató con las mujeres, te das cuenta de que Pablo no era machista ni tenía la intención de enajenar, de menospreciar a las mujeres. No, para nada. En la iglesia cristiana no toleramos ni el machismo ni el feminismo. ¿Amén? ¿Puede oír un amén a eso? Ni el machismo ni el feminismo, porque el feminismo también no es bueno. Es esa actitud de algunas mujeres que toman una postura bien radical hacia los hombres, que alacrán de cuatro patas, y tú has oído esas canciones que han salido por ahí, animal y qué sé yo, y muérete. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque han pasado tal vez malas experiencias en su vida, han sido lastimadas, lamentablemente, han sido heridas, y a consecuencia de esas experiencias ahora se han llenado de amargura y tienen esa actitud hacia todos los hombres. Pero eso no está bien tampoco. En la iglesia buscamos darle el lugar y el valor tanto al hombre como a la mujer, en el propósito, en el plan de Dios. Amén. Por eso ya cuando hablamos del ejemplo de Jesús, Jesús muestra algo diferente. Jesús le dio bienvenida a algunas mujeres para que lo acompañaran en sus viajes ministeriales. Dice que muchas lo seguían en ese sentido, de que lo acompañaban en sus viajes ministeriales.
Él animó a Marta y a María para que se sentaran a sus pies como discípulas, a que aprendieran, a que crecieran espiritualmente. Él respetó a las mujeres y eso fue algo sorprendente y nuevo en contraste con la actitud que tenían los religiosos de su época, los fariseos y los escribas. Jesús rompió patrones, como le dije antes. Mujer, tienes un valor grande para Dios. Eres hija del Altísimo. No dejes que el enemigo te meta otra idea. No permitas que ningún ser humano, ningún hombre, ninguna otra mujer, ninguna persona por ahí te haga pensar diferente de tu identidad y del valor que tienes delante de Dios. Aquí tenemos un ejemplo lindo de algunas de nuestras mujeres del Rey. Hay muchas más por aquí, claro, pero eso es un ejemplo simbólico de todas las demás. En la obra redentora de Cristo, todas esas paredes divisorias fueron derrumbadas. Y ahora entonces, cada creyente, tú y yo, sin importar raza, sexo, ni ninguna otra distinción, tiene acceso a Dios. Tiene oportunidad de servir a Dios en el ministerio. La iglesia nuestra, al menos la iglesia del Nazareno, es una de las pocas denominaciones que le da credenciales ministeriales a las mujeres. El otro día nos visitó una familia, no ha vuelto a llegar, pero una familia que nos visitó y les pregunto por qué vinieron a la iglesia y me dijeron porque estábamos en una iglesia donde ahí las mujeres no las dejan ministrar. ¿Ves? Hay iglesias que tienen esa mentalidad, nosotros no, te lo dejo saber. La iglesia del Nazareno le da credenciales inclusive a las mujeres. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Qué hizo Jesús? Derribar paredes de sexismos, de conceptos erróneos en cuanto al trato de uno y el otro. Tú no has visto que aquí se hacen, en los Estados Unidos hacen unos shows, inclusive programas de televisión. Hay uno muy famoso que se llama La Guerra de los Sexos. Y en ese show de televisión, los hombres atacan a las mujeres y las mujeres atacan a los hombres. Y de eso se trata todo el show. Y lamentablemente tiene mucha audiencia. Ridículo, ¿no? Porque no se trata de guerra, se trata de respeto mutuo, se trata de aprecio mutuo. No debiéramos, yo al menos yo no me río de chistes, ni le sigo el juego a chistes ni comedias donde se ponga por el piso o por el suelo la dignidad del otro sexo, ni del mío ni del de ellas. Tenemos que darnos el lugar que Dios nos ha dado y no permitir que el enemigo nos confunda en ese sentido. Estamos en una nueva era, la era de la gracia. Y en la era de la gracia no hay ni judíos ni gentiles, ni hombres ni mujeres, ni sacerdotes ni laicos. Habemos siervos y siervas de Dios. Punto. Amén. Las mujeres en la vida de Cristo, como ya mencioné antes, algunos tuercen las cosas. Jesús andaba con mujeres también. Pero ¿con qué intención? María era la madre de Cristo, era con la que más andaba, con la que se crió, una mujer santa, buena, que tiene que haber recordado el ejemplo de Ana. Y dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La mujer más importante en la vida de Jesús fue ella, fue María, su madre. La Biblia no nos da detalles de la crianza de Jesús. Pero sí te digo una cosa, el testimonio que dio Jesús, el trato que dio Jesús a las mujeres después refleja la formación que recibió de María, ¿cierto? Una vez leí un mensaje que lo puse en mi perfil de Facebook, me gustó, que decía, un hombre que trata a su compañera o a su esposa como una princesa es que fue criado por una reina. Porque si una madre te moldea, si una madre te da un ejemplo de cómo se trata a las mujeres, lo vas a aprender. En la vida lo vas a aprender.
Mi mamá al menos a mí me jaló las orejas más de una vez cuando percibió en mí actitudes o comentarios que hice acerca de la mujer que no estaban bien. Me paró en raya, varias veces me paró en raya y me hizo ver, no mi hijo, así no es, ¿cierto? Nacido de mujer. ¿De quién nació Jesús? De mujer. Nacido bajo la ley, es decir, con conocimiento de los principios bíblicos, de la palabra, de los estatutos establecidos por Dios. Así fue formado él. Amén. Hermano Ángel, avísale a la pastora. Estas mujeres en la vida de Cristo fueron únicas. Una mujer que fue perdonada y que terminó siendo evangelista. ¿Quién es? A ver, les hago el Biblia trivia aquí. María Magdalena, pero en especial la mujer samaritana, porque recuerda que Jesús luego la manda ¿a dónde? A los samaritanos, a su pueblo, y la manda a evangelizar a todo ese pueblo. ¿Y qué resulta de eso? Todo dice ahí, a mí me gusta esa frase, dice, todos los hombres de aquella ciudad se convirtieron por la palabra de ella, porque la samaritana era bien conocida, con su pasado, porque tenía relaciones con más de un hombre, y seguramente dijeron, wow, si esa mujer cambió, yo puedo cambiar también. Les impactó ese testimonio. Como prueba de que Jesús nunca retuvo sus pecados contra ella, entonces la mandó a ser una evangelista. Jesús ni siquiera le dijo, no, primero métete al seminario, estudia 3 años y después vas a testificar. A mí me han preguntado, pastor, ¿cómo puedo yo evangelizar? Y yo siempre he dicho, con tu testimonio. Es tu mejor herramienta de evangelismo. No necesitas ser un teólogo para evangelizar. Solo cuenta tu historia. Solo cuenta lo que Cristo hizo en tu vida, como lo hizo esa mujer. Y eso va a ser de más impacto que le recites media Biblia en versículos. Claro, aprende la Biblia, cita la Biblia, pero lo más importante es que oigan lo que Él hizo en ti. Cómo esa palabra transformó tu vida. Amén. Estas mujeres por eso respaldaban a Jesús. Lucas 8, 2 y 3 da testimonio de eso cuando dice, y algunas mujeres le servían, pero le servían de sus bienes. O sea que la palabra misma especifica en qué manera le servían, no como el enemigo ha mal torcido las cosas, como ya mencioné. Ellas le servían en sus bienes, ellas se preocupaban por él, porque tuviera comida, porque tuviera su ropa lavada probablemente, porque tuviera las cosas que él necesitaba como siervo de Dios. Qué interesante eso. O sea que hay mujeres también que dicen, yo quiero ser un instrumento para lo que le haga falta al Señor. Hoy día no está él físicamente aquí, hoy día él no necesita que usted le sirva en esa manera a Jesús directamente, pero usted también puede servir a los que le sirven a él, como sirvieron estas mujeres a Jesús. A la medida que usted sirve a los que sirven al Señor, usted le está sirviendo a él. ¿Me comprende? Y le servían de sus bienes. Es obvio que aquellas mujeres disponían de dinero, de otra manera no lo hubieran podido donarlo a la causa de Jesús. Es decir, ellas dieron aún de lo material para las necesidades físicas de Jesús. Espiritualmente Jesús no necesitaba nada. Pero recuerde, la palabra de Dios dice que Él le daba sueño, que Él le daba hambre, que Él se cansaba. Era un ser humano y en lo humano lo atendieron. Qué lindo eso, ¿verdad? Ese gesto, esos gestos de servicio hacia Él, que como le digo, usted los puede hacer hoy hacia los que le sirven a Él. Y con eso no estoy queriendo decirle que se ponga ahí a hacer un montón de cosas por mí como su pastor necesariamente, pero por toda persona que usted ve que le sirve a Él, dele lo mejor de usted. La hermana Julia mencionó ayer en Facebook de un caso que ella supo, ¿verdad? De uno que estaba por ahí haciendo propaganda, un predicador de esos que hay lamentablemente, haciendo propaganda para que ahora mismo marcaran el número tal, porque él tenía que llegar a la meta de 1 millón, o eran 5 millones. Imagínate.
en el banco y a esta hora, en este momento, y una presión le ponen a la gente y empiezan a usar palabra de Dios torcidamente, manipuladoramente, para que la gente suelte su dinero. Y no se trata de eso. Exacto. Se trata más bien de reconocer cuando un ministerio es del reino, cuando un hombre o una mujer de Dios están haciendo la obra de Dios, y apoyar eso. Eso sí es diferente. A eso sí hay que apoyar y soltar el dinero por la causa correcta. Así que en resumen, Jesús, líder de las mujeres, su resurrección levantó a la mujer de su estado caído, la restauró. Las mujeres son libres en Cristo ahora por eso. Puedes decir eso tú esta mañana. Yo soy libre en Cristo. Tú no eres esclava de nadie. Hay una canción popular por ahí que dice: ni princesa ni esclava, simplemente mujer. Yo te digo a ti en esta mañana que en el plan y el propósito de Dios no eres esclava, pero tampoco eres simplemente mujer. No concuerdo con esa declaración, porque eso es como decir: no soy nadie, soy simplemente mujer. No eres esclava, pero eres princesa de Dios. Sí lo eres. Eres princesa de Dios. Dice Gálatas 3:28. Guárdate esa palabra. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que tienes que creer y afirmar hoy para tu crecimiento espiritual. Estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.